Es el panorama general entonces de vacunas y dentro de los componentes que más se han probado en vacunas eh, antimicrobianas y muchos de estos en brucelosis son las porinas o las outer member proteins, extractos de distintos tipos, solubles, insolubles, bacterias muertas por calor, proteínas periplásmicas, proteínas solubles en medios salinos, es decir, cualquier sistema que nos permita aislar componentes inmunogénicos capaces de generar una respuesta que actúe contra el microorganismo puede ser el elemento primordial para el desarrollo de una vacuna. En el caso de la brucelosis, bueno, ustedes saben más que yo, porque si bien Fernando dijo hay muchos aftólogos, dijiste, hay muchos aftosólogos, hay muchos brucelólogos de humanos y de animales acá, así que tampoco vamos a entrar mucho en detalles en esto. Lo importante, lo interesante de este tipo de microorganismos es que hay distintas especies importantes que tienen huéspedes preferenciales y hace que la brucelosis haya sido el sistema que elegimos para trabajar en el Instituto de Estudios de Inmunidad Humoral, Facultad de Farmacia y Bioquímica de acá de Buenos Aires, hace muchos años. Yo tengo una vida dual en este aspecto, solamente, por las dudas. Y entonces desarrollé un grupo en Buenos Aires donde el tema central, que no era brucelosis, se transformó en brucelosis, y un grupo en La Plata donde los temas centrales fueron otros como alergias y intolerancias alimentarias y actualmente muy derivadas inmunidad de mucosas. Pero ¿por qué brucelosis acá en Buenos Aires? Bueno, tiene muchas cuestiones peculiares que la hacen muy interesante. Pero además, en el momento que tuvimos que elegir un tema que no fuera el que el doctor Marni manejaba, por el cual yo había venido de Inglaterra acá, había que diversificar e independizarse un poco, y entonces había que reunir un tema que fuera capaz de despertar algún interés para conseguir dinero, para trabajar, obviamente. Ese era el punto clave, no nos engañemos. Que se pudiera hacer algo en un laboratorio que para este tipo de trabajos era absolutamente primitivo entonces, pero que además no implicara tener que usar patógenos en el laboratorio de la facultad. Y después de muchas búsquedas, logramos que ciertos grupos de gente hiciera la parte de patógenos fuera de la facultad y nosotros trajéramos a la facultad todo aquello que no era infectivo. Entonces se eligió brucelosis. Entonces, ¿por qué lo elegí yo ahora? Y básicamente porque es el sistema en que venimos trabajando desde hace muchísimos años, y cuando digo muchos años prefiero no decir cuántos, pero son más de 30. O sea, entonces las características interesantes son que es una zoonosis, eso ya lo vimos como condición general en todas estas charlas, ataca a distintas especies animales y obviamente si es una zoonosis al ser humano, tiene importancia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud pública, tiene significado económico por las pérdidas de producción de animales, pérdidas en horas laborales, plantea problemas sociales, por ejemplo, incapacidad de los trabajadores, que acá hay gente experta en eso, que hacía mucho que no lo veía, pero que manejan esas situaciones, entre otras serie de cosas, como por ejemplo, que el diagnóstico todavía hoy puede ser un problema en brucelosis, tanto humana como animal. En ese momento era mayor el problema, que fue por donde empezamos realmente. Incluso hicimos trabajo en colaboración con Luis San Martino, que lo veo por ahí, y con la gente de Muñiz, en esas etapas. Que las vacunas son deficitarias, las vacunas contra brucelosis. Aún hoy, la cobertura, la efectividad de la vacuna no es la ideal. Y en algunas especies, incluyendo el hombre, no hay vacunas contra la brucelosis. El conocimiento de los componentes antigénicos, la inmunopatogenia de la enfermedad, todavía no son totalmente conocidos. Ahora conocemos una gran cantidad de componentes antigénicos y sabemos muchos de la inmunidad de la inmunopatogenia de la enfermedad,
pero hay mucho por trabajar y descubrir todavía. De hecho, alguna gente derivada de nuestro grupo se está dedicando muy fuertemente a este tipo de cosas y siguen haciendo avances muy interesantes. Por ejemplo, cuando nos referimos a neurobrucelosis, que ha inducido a tener que estudiar la respuesta inmune a nivel del sistema nervioso central y demás. Su difusión es universal, lo cual le agregaba es un valor agregado. Se sigue estimando del orden de 500.000 casos anuales nuevos por año de brucelosis. La distribución que nos interesa somos de zonas endémicas o muy cercanas, y obviamente hay países que son claves. Bueno, algunos están tapados acá por el cartelito. O sea, es una infección amplia. En Argentina está muy difundida en distintas especies de acuerdo a la producción ganadera de las distintas regiones, con los distintos tipos de brucelas que corresponden a los huéspedes principales. Un problema interesante que es una bacteria muy persistente, y cuando uno contamina algo con brucela hay un tiempo largo donde esos restos pueden ser transmitidos a humanos, por ejemplo. La zoonosis abarca una serie de huéspedes animales que transmiten la enfermedad al hombre, y vemos entonces con sus agentes infecciosos preponderantes, pero puede haber algún tipo de cruza entre especies. Y la otra cosa muy interesante de esto es el modo de transmisión. Es una enfermedad que se transmite, es laboral, una enfermedad que tiene un componente laboral muy importante. Los veterinarios lo saben. El índice de brucelosos o de brucelosis entre veterinarios ha sido históricamente muy grande y sigue siéndolo. Hace poquito estaba leyendo un paper producido acá en Argentina, donde hacen un estudio y encuentran que cuanto más viejo en antigüedad, perdón, no me malinterpreten, es el veterinario de campo, más fácilmente pesca la enfermedad. Supongo que es el tipo de entrenamiento que han recibido. Los más jóvenes están más alertas, según este estudio que hicieron en Santa Fe hace muy poco. O sea, sigue siendo una enfermedad laboral, veterinarios, y gente que trabaja en los ámbitos rurales, con los animales o con productos animales. Con Luis también hemos trabajado en epidemias por guano de cabra que se usaba como fertilizante en Mendoza, y todos los trabajadores de cualquiera de los aspectos del manejo de ese producto se contaminaron. O inhalación en frigoríficos, o transmisión en el laboratorio de investigación o de clínica, etc. Entonces, es una enfermedad desde ese punto de vista muy interesante, y la otra gran cosa es la ingestión de los productos contaminados. Entonces, todo ese panorama hace... y bueno, ahí me refería a algunas brucelas. En la actualidad se conocen brucelas de prácticamente todas las especies de mamíferos habidos y por haber, y solo hay unos pocos casos donde no se transmite al hombre, como la ovis y la brucela microti, que es de una especie de ratones. Todos los demás en algún momento se han encontrado, pese que acá diga brucelas no zoonóticas, en todos los demás casos se han descubierto transmisiones hacia el hombre de estas nuevas especies de brucela. Y una de las características sumamente interesantes para hablar de respuesta inmune es la constitución de la membrana de la brucela. Entonces tenemos un grupo de brucelas que son lisas en cultivo, digamos, las colonias son de tipo liso, y que tienen esta estructura que está marcada acá, la estructura de doble membrana con todos sus componentes, y unas cadenas polipeptídicas que es el pelo que cubre toda la bacteria. Pero algunas no expresan esta pelambre polisacarídica y son rugosas. Pero en todos los casos pueden ser patógenas para distintos animales o para el hombre, independientemente del tipo de membrana que tengan.
Y esto influye, por ejemplo, en el diagnóstico, ya se mencionaron cosas estas, porque si uno detecta anticuerpos generados por una bacteria de este tipo, que son dirigidos contra esta parte de la bacteria, y la vacuna tiene esta parte de la bacteria, no sabemos si el animal detectado como positivo es vacunado o no, y entonces eso ha generado todo un procedimiento de cómo vacunar, cuándo empezar a controlar, etcétera, y eso es válido para distintas especies animales. Entonces, como ven, para un grupo de investigación, el panorama de cosas que uno puede enfocar cuando va a estudiar esto es muy amplio. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a buscar centrarnos en un tipo de antígenos que por entonces no estaban casi ni descriptos, había muy poquitito, que fueron proteínas, en lugar de ver polisacáridos y todas esas cosas, que son y han sido muy útiles y hay mucha gente trabajando. Entonces, la primera idea fue esta, porque no requeríamos tener las bacterias en el laboratorio, pero para hacer algo de esto teníamos que empezar a estudiar todas estas cosas: interacción, patogenia, clínica, epidemiología. Y eso nos fuimos uniendo con distintos grupos de distintos lugares del país y del exterior para trabajar en conjunto. Y por otro lado, están muy interrelacionados, por eso que decía, yo desarrollo una vacuna, pero también tengo que ver cómo diagnosticar el resultado de esa vacunación y cómo diferenciarlo del animal infectado o no vacunado, por ejemplo. Bueno, todo este conjunto de objetivos son los que venimos estudiando en nuestros laboratorios. Y digo nuestros laboratorios y no el nuestro, porque del grupo nuestro se fue derivando mucha gente hacia otros lados que fueron formando sus propios grupos, y que si bien siempre se hacen trabajos en conjuntos, cada uno tiene muy diferenciado cuáles son sus objetivos y propuestas básicas. O sea, no hay un grupo mío, eso quiero decir. Bueno, vacunas. ¿Cómo se vacuna? B abortus S19. Es la vacuna más tradicional. Un buen plan de vacunación es efectivo. Tiene un montón de problemas. Bueno, esta es una de las atenuaciones empíricas, que todavía no está del todo bien definido cómo se logró esa atenuación. Hay algunas un poco más rigurosas. RB51, por ejemplo, es una mutante de una cepa lisa que perdió la cadena O del polisacárido, que se conoce los genes deletados o inactivos. Tiene un problema, es resistente a rifampicina. Todas las vacunas estas de brucelosis son patógenas para humanos en distinto grado y en distintas circunstancias. Bueno, una cepa 4520 que se ha usado, creo que ya no se usa, que también tiene sus cuestiones. REV1, que se usa para cabras. En Argentina se han hecho varios estudios en cabras. Tampoco se conoce exactamente el mecanismo de atenuación. Y bueno, y una cantidad enorme de desarrollos nacionales y del exterior. Acá señalé uno solo, yo, que es una vacuna derivada del S19, pero que expresa una proteína verde fluorescente, y entonces cuando se inocula se generan anticuerpos contra la proteína verde fluorescente, y uno puede entonces, si hay anticuerpos contra esto en el huésped, significa que es resultado de la vacunación y no de una infección previa, bueno, todo tipo de cosas. O sea, todas las estrategias posibles de vacunas se aplican también a brucelosis. Y bueno, y lo que les decía, que la respuesta importa porque las especies lisas tienen posibilidades de generar vacuna a través de mecanismos celulares antiproteínas, al igual que las rugosas, pero los anticuerpos que pudieran actuar dependen entonces del tipo de cepa, y tampoco todos los anticuerpos contra proteínas van a ser efectivos, por ejemplo, en una especie lisa, porque directamente no tienen acceso hasta la proteína de la membrana. Y los componentes bacterianos más importantes propuestos para vacunas acelulares contra brucelosis, que ese sería un objetivo importante. Si hacemos vacunas
acelulares contra brucelosis y evitamos los problemas de la atenuación, del desconocimiento de la atenuación y de la posibilidad de infectar a quienes la usan. Yo hice un pequeño resumen de algunas de ellas, de los que más bibliografía existe. Lipoproteína de 18 kilodaltons, la PEP39, las proteínas ribosomales L7 y 12, proteínas de choque térmico, proteína de 22,9 kilodaltons, las proteínas involucradas en la... ¿Cómo se llama? Bueno, en esta enzima, exacto, superóxido de dismutasa, entre otras. Esto en la bibliografía mundial. Y en Argentina el desarrollo de vacunas, hay mucho más de lo que yo les estoy mostrando, pero una de las que últimamente está probando bastante y se han hecho muchos trabajos es una proteína desarrollada por Juan Ugalde, Diego Comerci, y ahora participa desde hace bastante ya Juliana Casataro en la Universidad de San Martín, que hicieron una deleción de un gen de B. abortus y entonces carece del antígeno O, entonces no genera anticuerpos contra la cobertura que había mostrado anteriormente. Las protecciones son más o menos buenas, los valores que yo dé de protección son sacados de libros, no de mi experiencia personal, así que seguro que Luis va a tener algo que objetar de estos valores, ¿no es así? Sí, pero no importa, digamos, lo que quiero mostrar es que obviamente cada uno que publica los valores que más le convienen seguramente, pero bueno, hay algunas alternativas. Hay gente, por ejemplo, una mutante de B-ovis, Delta OMP25 y 22, LUC1, en INTA se está trabajando bastante y hay otros grupos que están trabajando en esto. O sea que el campo de investigación y desarrollo de vacunas contra brucelosis sigue siendo muy activo en Argentina y en el mundo. Entonces, nosotros nos interesaba más esto, ver la posibilidad de encontrar posibles antígenos que fueran efectivos para el desarrollo de una vacuna. A nivel de laboratorio es nuestro métier. De ahí en más es otra historia. Y básicamente nosotros hemos trabajado con BLS, que es una proteína sumamente interesante, que fue motivo de la tesis que hicimos con Fernando Goldbaum, OMP31, adhesinas, ¿no? Por ejemplo, en de un trabajo conjunto entre Baldi, que es del grupo que era mío, y de Ángeles Orreguieta, entre otros. Otros factores, proteínas que se han probado, otras proteínas que se han probado en distintos sistemas con o sin adyuvantes, pero yo me voy a centrar un poco más en este tipo de cosas porque es donde más bibliografía se ha producido y es lo que está en actividad más intensa en este momento en algunos de los grupos derivados. Esta proteína la pescamos muy tempranamente a través de los primeros anticuerpos monoclonales que hicimos en el laboratorio de Marmi, por entonces, cuando empezamos con este tema, y lo que revelamos fue una proteína de 18 kilodaltons que tenía la capacidad de formar polímeros, y los polímeros más interesantes son pentámeros. Y estos pentámeros tienen la capacidad de asociarse para dar decámeros. Entonces pasamos de una proteína de 18 kilodaltons a una de 180 kilodaltons. Y se desarrolló mucho estudio sobre estas proteínas y esta es la estructura que fue dilucidada en trabajo en colaboración con gente de Estados Unidos y de Brasil. Y entonces acá tienen el monómero y acá el pentámero. Y bueno, acá tienen el decámero, acá tienen distintas visiones de cómo es la proteína, pero tiene una cuestión sumamente interesante. En sí misma es muy inmunogénica, pero además de ser muy inmunogénica, se comporta como adyuvante, dada su característica de virus-like particle. Entonces uno puede usarla como adyuvante para otras cosas, pero esas otras cosas pueden ser acopladas en forma covalente directamente a esta proteína. ¿Por qué? Porque tenemos 5 grupos aminos terminales
que están libres en la estructura y que uno los puede reemplazar o les puede agregar cosas. Y entonces esto permite que si uno adorna, uso un término de Fernando Goldbaum, él dice adornar la proteína con, si uno adorna la proteína con péptidos o proteínas, en todas sus posiciones, puede generar pentámeros de ese antígeno o decámeros de ese antígeno. O sea, podemos tener una molécula que tenga hasta 10 copias de los epitopes que nos interesan, lo cual lo hace sumamente interesante y es un tema de investigación y de aplicación muy activo en Argentina en este momento, con un montón de enfermedades que usan esto como base. Entonces, nuestro desarrollo de vacunas fue trabajar con proteínas recombinantes, básicamente, y obviamente si uno está trabajando con proteínas recombinantes, inmediatamente empieza en DNA, ya lo mostraron recién. Y entonces empezamos a concentrarnos en estudiar esto desde el punto de vista de antigenicidad, protección y respuesta inmune. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas anti-DNA para brucela? En una revisión de este año aparecen estos componentes como los más importantes para en estudio, en distintas etapas de estudios para generar vacunas de DNA anti-brucela. Algunos de estos los nombré como factores en otros casos, pero estos dos son los nuestros. O sea, estas están en estudio y tienen pruebas de experimentales de laboratorio, de efectividad y demás. Entre ellos figuran esas dos, que son las dos básicas que salieron de nuestro laboratorio. ¿Cómo funciona el DNA? Bueno, es simple. Una vez que el plásmido entra, tiene varias maneras de interactuar con las células presentadoras de antígenos y con otros tipos de células, y puede ser expresado y liberado como antígeno libre, o a través de su degradación puede ser presentado en el complejo de mayor histocompatibilidad, de manera que, ¿qué pasa con la respuesta de esta? Bueno, puede generar una respuesta humoral porque el antígeno libre puede ser reconocido por las inmunoglobulinas específicas de superficie, pero a su vez puede ser procesado y presentado por clase MHC clase 2 y generar entonces una respuesta inmune por producción de anticuerpos y generación de memoria. Y lo mismo si hablamos de respuesta celular. Los péptidos presentados interaccionan con los linfocitos T que tienen el receptor adecuado, pero a su vez las células presentadoras que captaron los antígenos o que hacen que el antígeno se exprese, porque esto también puede infectar, digamos, a la célula presentadora. La célula presentadora interactúa con sus linfocitos capaces de reconocerlos y generar los estímulos 2 y 3 necesarios para hacer una respuesta citotóxica activa y de memoria, y entonces genera una respuesta celular. Entonces la ventaja nominal de este sistema es que uno puede estar despertando simultáneamente ambos tipos de respuesta. Tiene algunos inconvenientes. En general, la inmunogenicidad de estos sistemas de DNA es baja, con lo cual a veces hay que empezar a usar herramientas para activar esa respuesta, y acá no valen los adyuvantes comunes en términos generales, ¿no? Los adyuvantes químicos, Freund y todo eso, y se recurre a otro tipo de cosas. Fernando hizo referencia a que... ¿Dónde está? ¿Vos? Ella también hizo... ahí está. Ella también hizo referencias a que se podían expresar otros genes de citoquinas o de cosas que ayuden a que esta respuesta sea aumentada. Nosotros, en su momento, no recurrimos a este tipo de estrategias, ahora se están haciendo algunas de ellas, sino que recurrimos a una más sencilla, que era, por un lado, inocular DNA, pero por otro lado, estimular la respuesta con el antígeno recombinante. Eso se llama prime boost. Uno inocula el DNA de la forma que sea, hemos usado las pistolas eléctricas y todas esas cosas, o con aguja, y
después damos el toque para aumentar la respuesta con el péptido. Y se han hecho planes de inmunización de ese tipo, que bueno, en ratones todos han sido probados, obviamente, es donde primero se prueba. Ella mostró que el desarrollo de un modelo es esencial para poder estudiar la enfermedad. El ratón no es un buen modelo de brucelosis, pero sí es un buen modelo de laboratorio. Y pasar de ahí a una vacuna aplicable requiere otro tipo de elementos. Entonces, hemos hecho una serie de trabajos. Yo acá pongo un par de los que hemos trabajado con quimeras BLS o OMP, es decir, cuando adornábamos el BLS con péptidos de OMP, donde se ven algunos estudios de protección, por ejemplo, en ovejas, eso hecho en conjunto con gente de otros lados también, otro tipo de estudios hechos también con las quimeras. Hemos hecho sistemas de inmunización oral, también probados en ovejas y también en otras especies animales. Pero cuando uno mira todo esto, ¿cuál es la realidad actual? La realidad actual es que hay 4 vacunas licenciadas, prácticamente nada más, que son las que ya nombramos, S19, RB51, ¿cuál hay acá? S19 era RB51 y la REB1. O sea, el panorama actual de utilización es y una revisión de este año en efecto muestra que son muy pocos, a pesar de todos, los antígenos que están en uso, en desarrollo e investigación intensiva en todo el mundo, con lo cual la situación es esta. Tenemos algunas vacunas que, bien empleadas y demás, pueden cortar la transmisión al hombre, pero tenemos una cantidad de falencias que todavía no están resueltas. Y entonces es importante, hay gente trabajando, nuestra y de otros obviamente, acá, mucha gente de INTA de distintos lugares y de otras universidades, y acá tenemos entonces toda una línea que todavía hay que cortar, pero además tenemos al hombre como huésped del que estamos lejos de lograr una vacuna. Y bueno, estos trabajos se hicieron este tipo de trabajo lo hicimos en el IDEU, que era el laboratorio de inmunología de farmacia y bioquímica de acá, con una serie de gente que no está en este laboratorio, casi todos se fueron a otros lados y formaron otros grupos, a Inglaterra, en Leloir, en el laboratorio de INGEM, que funciona en el Hospital de Clínicas, Pablo Baldi, que es el que sigue con el grupo en el IDEU, Juliana está en la UNSAM, Alejandro Belikowski en la Farmacopea de Estados Unidos, Victoria está con Guillermo, Karina está con Juliana, Astrid está en Estados Unidos en otra función, Mariana también está con Pablo, Moisés falleció hace mucho, y yo estoy en el instituto que creamos en La Plata, donde nos dedicamos a alergia y otras cosas. Y mucha participación hubo del Hospital Muñiz. Lo pongo básicamente a Jorge Wallace porque él fue el que centralizó y el que trabajaba directamente con nuestro grupo, pero bueno, ahí está, por ejemplo, alguien que hacía mucho que no veía, que estuvo trabajando con nosotros en algunos pasos, la facultad de la Universidad de Tandil, la UNSAM, Rodolfo Ugalde empezamos a colaborar con él hace muchos años, ahora seguimos con Diego, con Juan, que es el hijo, y con Julianita y Karina, que se fueron para allá, con la Facultad de Veterinaria de la UBA, Magda, y de INTA pongo solo a Fernando Paulici porque puse solo aquellos con los que tuvimos colaboraciones directas que redundaron en muchos papers, que es la medida de nuestra producción. INTA Castelar, hemos colaborado mucho con gente de INTA Castelar, con INTA allá en Santa Fe, ¿cómo se llama? Es Rafaela y algunos otros. De manera que, bueno, ese es el panorama por el cual más o menos la Academia de Farmacia y Bioquímica me pidió que viniera yo hoy acá, porque esto surgió también de una jornada de vacunas que hicimos en nuestra academia
y que fue sumamente exitosa con una cantidad de público externo que nos llamó mucho la atención. Así que muchas gracias por su atención.